Hola, bienvenidos a mi calor, a mí. ¿Ya? ¿Ya está grabando esta cosa? Listo, tía, ya está grabando la cámara. Ah, bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy la tía de Valeria, yo soy la tía Wal. Y hoy pues ella me dejó hacer una especie de video de grabación para que yo pueda enseñarles algo. Y bueno, pues yo estuve pensando que les puedo enseñar. Esta juventud hoy en día está muy perdida, oigan. No saben nada, son todos huecos ahí. Miren, sí. Listo. Entonces, ahora está de suerte porque Pepe va a despegar su nave, entonces vamos a poder verla más a detalle. Entonces, 3, 2, 1. Entonces yo pensé en enseñarles algo que eso es fundamental, o sea, el que no sepa eso está mal en esta vida, está grave. Cómo pueden pegar un botón, porque eso es muy útil cuando ustedes se casen, cuando ustedes estén trabajando. Imagínense cómo van a quedar ustedes si se les cae un botón para ir a una entrevista de trabajo. Entonces, bueno, esto es un cosadero. Ustedes lo abren y miren, hay un metro. Ustedes ni siquiera deben saber cómo es que se hace un dobladillo. Aquí también hay monitos para pegar así bien bonitos en el vestido de una niña, de una bebé. Hay un pedazo de tela. Un pedazo de tela que no sé de dónde salió. Mira, claro, hay hilos y hay agujas. Entonces ustedes van a necesitar una aguja. Tienen que tener mucho cuidado porque eso, si la aguja se les pierde, se pueden chuzar y se pueden enterrar eso en un ojo. Van a necesitar un pedacito de tela. Miren, un botón de esto, no importa el tamaño. Entonces, ustedes cierran el costurero, lo dejan acá. Yo les voy a enseñar cómo se va a enhebrar una aguja. Entonces, ustedes ya tienen su aguja, su hilo. Eso sí, si ustedes tienen una camisa blanca, no la pueden coser con hilo naranja, porque van a quedar como unos payasos. Y bueno, pues como esto es de prueba, pues no importa, pero ustedes tienen que tener eso en cuenta. Y van a coger y van a sacar un pedazo largo. Eso no puede ser cortico porque eso se gasta más hilo de lo que uno piensa. Uno coge así, lo enrolla en el dedo, y jala. Y cuando ya lo jala, usted coge la aguja. Miren, aquí está la aguja. Entonces ustedes cogen una puntica, así bien cortica, y la tratan de meter así. Yo ya estoy vieja, pero eso, el atributo de poder meter una aguja nunca se pierde. El atributo de poder meter una aguja nunca se pierde. Es un huequito chiriquitico. Sino cuando le tiemblan las manos. Wow. Miren, cuando uno lo logra, lo baja aquí y lo empareja. Ahí ya quedó enhebrada, ya está bien metida en el huequito. Eso es muy fácil, tienen que practicar, dejar de estar pegados a la televisión y eso se vuelve muy chévere, muy entretenido. Cogen así y se lo enrollan así en el dedito, así, y se lo pasan así como si fuera una X y comienzan a mover así y con la uñita echan acá. Miren, hacen un nudito. Eso se tiene que hacer varias veces porque si no, eso se les sale y les toca volver a empezar. Ya tienen sus 3 nuditos y ya. Cogemos el pedazo de tela y ponemos el botón. Ustedes tienen que poner muy bien el botón y tener cuidado de que no se les vaya a descuadrar porque si no, eso al final le queda todo mal.
ustedes primero tienen que pasar el hilo por debajo, por un huequito por debajo, porque si no eso les queda horrible porque el nudo queda por encima del botón. Ustedes lo pasan por debajo y lo sacan. Miren, ahí ya está asegurado el botón y no se va a mover. Ustedes lo agarran bien y pasan por cualquier huequito que quieran. Ya se puso jodido. Entonces ustedes con cuidado de no chuzarse, meten por debajo por otro hueco y sacan por debajo de la aguja. Con cuidado porque eso a veces se lleva un pedazo de tela y eso queda todo enrollado, todo horrible. Y otra vez por debajo, por otro huequito. Y por arriba. Yo prefiero hacerlo así como en un cuadradito siguiendo los huequitos del hilo. Queda más bonito. Ahí ya, si ustedes se dan cuenta, ya les quedó bien pegado el botón. Y eso ya, si ustedes lo jalan, se siente fuerte, fuerte. Entonces ustedes ya por encima, por cualquier huequito que quieran, lo van a pasar. Pero miren, pónganle cuidado a esto, que no atraviesen la tela, sino solo el botón. Por un ladito y lo pasan. Y aquí ya pueden hacer el nudo. Entonces ustedes cogen y con este dedito de acá, ustedes lo que hacen es, aquí en el dedo, lo enrollan y con cuidado lo sacan así que quede se pueda todavía sacar el nudito y lo pasan así por el botón como si lo estuvieran abotonando y jalan la aguja así. Entonces ustedes hacen eso por ahí unas 3 veces y eso ya no hay fuerza humana que les quite ese botón de ahí. Y ya cuando lo han hecho, simplemente lo cortan con cuidado así, bien cortico, que no les quede nada por fuerita. Miren, así. Entonces ustedes ya una vez han hecho eso, mire, eso no se quita. Y eso les sirve pero para toda la vida. Entonces eso es muy útil, eso es muy básico. Entonces en vez de estar perdiendo el tiempo deberían exponerse a hacer esto. Entonces ustedes ya saben cómo se pega un botón, muy fácil, muy sencillo. Ojalá, ¿cómo es que dice ella? Ay, ojalá que les haya gustado. Y bueno, pues chao. Vamos a acomodar esto. Aquí está. A partir de ahora les voy a poner la música más épica que hayan podido escuchar hasta ahora. Listo. Entonces, vayamos a la parte interesante. Aquí van las 2 piezas. La primera es un cañón de hielo que usa Pepe para emergencias. Y la otra va al lado. También es para emergencias y es un rayo de energía solar. Por lo tanto es eterno. Aquí. Ahora va... Oh, esperen. Ah, cierto. Miren, un misil. Listo. Entonces, ahora está de suerte porque Pepe va a despegar su nave. Entonces vamos a poder verla más a detalle. Entonces, 3, 2, 1. Mírenla. Su energía consiste en pequeños pedazos de plutonio contenidos en un metal especial que él mismo inventó. Por eso la energía es bastante grande. Aquí también tenemos 3 bombas termonucleares que usa Pepe cuando quiere acabar con algo rápidamente, y las garras principales que también pueden ayudarle a excavar debajo de la tierra. Y aquí tenemos también 2 palitas que también pueden ser visibles. Y no es genial, ¿no? Además a Pepe le gustan mucho los colores, entonces es ultra moderna, ¿no? Gracias, Pepe. Entonces esta es una de las pendejas que hace Val antes de dormir. Pues sayonara.